En nuestro caminar diario nos enfrentamos a una lucha interna, el cual nos reta a cada momento, una lucha que fue vívidamente descrita por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Y es así que el apóstol Pablo nos abre su corazón y nos revela una inquietud profundamente humana, es decir, el deseo de hacer lo que es bueno y justo ante los ojos de Dios, entremezclado con la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa que nos empuja en la dirección opuesta. Esta lucha no es algo que solamente el apóstol Pablo experimentó, es una experiencia universal que todos nosotros compartimos en algún momento de nuestras vidas. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo nos explica que los deseos del espíritu y los deseos carnales están en conflicto directo. No obstante, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo ya no están bajo la ley, que es lo que conduce a la esclavitud de la carne. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo no solo comparte su frustración y su conflicto, sino que también nos dirige hacia la única solución verdadera y duradera, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo que encontramos la libertad de la esclavitud del pecado y somos habilitados para vivir una vida que refleja la santidad y la pureza de Dios. Y es así que en nuestro estudio de hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, veremos cómo, a pesar de nuestras luchas y fracasos, podemos ser transformados y renovados diariamente. Podemos vivir realmente en victoria sobre el pecado, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces, a continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 20, nos dice la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, veamos por favor más adelante acerca de la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25, nos dice la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como podemos observar, aquí se nos revela la lucha existencial entre los deseos espirituales y la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo describe cómo a pesar de su anhelo de seguir la ley de Dios, el pecado se interpone en su camino, mostrando la realidad de la condición humana lejos de la pureza de Dios. Este tema resuena con cada uno de nosotros en nuestra búsqueda de vivir conforme a los principios y a la voluntad de Dios en medio de un mundo caído por el pecado. Asimismo, se nos ayuda a enfrentar las luchas cotidianas al recordarnos que no estamos solos en nuestros conflictos, ya que la mano poderosa de Dios siempre estará con nosotros en cada momento y a cada instante de nuestras vidas. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10, nos dice la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es necesario que busquemos a nuestro Señor Jesucristo y nos aferremos a Él, ya que Él es el único camino hacia la salvación y el único quien ha conquistado el pecado, dándonos así la capacidad de vivir en libertad y en auténtica obediencia a Dios. Es solo a través de esta lucha que podemos crecer en la fe y en la dependencia de Dios. Y es que, aunque la lucha con el pecado es real, el amor y la gracia de Dios son más poderosos. Es por ello que como verdaderos cristianos debemos tener presente que cada día es una nueva oportunidad para rendirnos y experimentar el poder transformador de Dios en nuestra vida. Y es por ello que a través de esta carta del apóstol Pablo hacia los romanos, el apóstol apunta hacia la necesidad de un Salvador. La redención que encontramos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo es el enfoque principal y culminante de todas las sagradas escrituras, mostrándonos así que es solo a través del sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección que somos hechos libres del dominio y del poder del pecado y somos llamados a vivir en una nueva vida en Cristo. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que encontramos la capacidad de vivir en libertad y victoria sobre el pecado, transformando nuestras luchas en testimonios verdaderos del poder y la gracia de Dios. Entonces, a continuación, veremos 4 puntos muy importantes acerca de esta lucha con el pecado. Primero, reconoce la lucha interna. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 17, nos dice la palabra del Señor, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quizás en algún momento te hayas sentido atrapado por el pecado, deseando hacer lo correcto, pero encontrándote como en un callejón sin salida. Imagina a un hombre que se encuentra en un laberinto oscuro, sin poder encontrar la salida. Cada camino que toma lo lleva de vuelta al mismo lugar, sintiéndose frustrado y desalentado. Así nos sentimos a menudo con el pecado. Al igual que aquel hombre, cada uno de nosotros anhela la luz y la libertad, pero nuestros propios caminos nos llevarán siempre a la confusión. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es la única salida. Es en su luz que podemos encontrar la dirección correcta que nos llevará hacia la victoria sobre el pecado. Al reconocer esta lucha, podríamos ver nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que la ley es espiritual, pero nuestra debilidad humana nos lleva hacia el pecado. Es por ello que como verdaderos cristianos debemos asegurarnos de que aunque esta lucha es inevitable, por medio de nuestro Señor Jesucristo nuestra derrota no es final. Por medio de la persona de Jesucristo tenemos el poder de enfrentarnos a estas batallas con la esperanza renovada, sabiendo que no estamos solos. Segundo, afronta tus limitaciones. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 20, nos dice la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No lograremos prosperar en nuestra santidad hasta que comprendamos lo que el apóstol Pablo aprendió aquí, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, que en mí, específicamente en mi naturaleza carnal, no reside ningún bien. Ahora, aquí, la carne se refiere a la naturaleza maligna y corrupta heredada desde Adán y Eva, la cual sigue vigente en cada uno de nosotros.
En síntesis general, podrías darte cuenta de que reconocer tus limitaciones humanas es el primer paso hacia la dependencia total de Cristo. Asimismo, podemos ver que el apóstol Pablo reconoce su incapacidad para hacer el bien debido a su naturaleza pecaminosa que habita en él. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, nosotros podemos abrazar la verdad de que es solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo encontramos la fuerza para vencer completamente el pecado. Por tanto, es tiempo de que como creyentes reconozcamos y aceptemos que nuestra humanidad no puede alcanzar la perfección por sí sola. Y es que es solo a través de la gracia divina y la intervención de nuestro Señor Jesucristo que podemos superar nuestras debilidades personales. Debemos depender completamente de nuestro Señor Jesucristo no solo para la salvación, sino también para nuestra transformación diaria y crecimiento espiritual. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos moldee conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviendo así una vida que refleje verdaderamente el amor de Dios y su poder redentor. Tercero, revela la lucha continua. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo describe una ley en su interior que compite contra la mente que desea seguir a Dios. Es posible que identifiquemos un patrón de conflicto habitual en nuestra vida espiritual. Imagina a un atleta que entrena con dedicación, pero también enfrenta la tentación de saltarse el ejercicio por completo. A pesar de su deseo de competir, esa inclinación a la pereza reside en él. El apóstol Pablo ilustra este conflicto entre el deseo de seguir a Dios y la tendencia hacia el pecado, mostrando que aunque tengamos buenas intenciones, la carne tiene una fuerza poderosa que debemos reconocer y enfrentar cada día. Entonces, es aquí donde vendría la siguiente pregunta. ¿Qué revela el apóstol Pablo sobre su propia experiencia en la lucha contra el pecado? En una sociedad donde las tentaciones son constantes, consideremos la lucha del apóstol Pablo como un recordatorio de que el sufrimiento puede fortalecer nuestra fe. Es hora de que dediquemos más tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, para que así nuestra mente y nuestro corazón se encuentren alineados con su voluntad. Cuarto, clama a tu libertador. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 24 al 25, nos dice la palabra del Señor: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En una cita de sus libros de Charles Spurgeon dice: Las montañas, cuando las tinieblas las ocultan, son tan reales como a la luz del día, y el amor de Dios es tan cierto para ti ahora como lo fue en tus momentos más luminosos. Y es que, al igual que el apóstol Pablo, nosotros como creyentes somos conscientes de esta realidad. Nuestra esperanza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, como verdaderos cristianos debemos tener siempre presente de que nuestra salvación no viene por nuestros propios esfuerzos, sino por el rescate realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, al enfrentar el agotamiento de la lucha, podemos encontrar descanso en la victoria que Él ya ha logrado en la cruz del Calvario, llevándonos de la desesperación a la acción de gracias. Como conclusión, si sientes que luchas constantemente contra el pecado en tu vida diaria, recuerda que el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con su propia naturaleza pecaminosa. Por tanto, es tiempo de tomar un momento cada día para pedir a Dios que te dé fuerzas tanto físicas como espirituales. Y asimismo, es tiempo de reconocer de que, a pesar de tus batallas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente y que la mano poderosa de Dios estará con nosotros en cada momento y a cada instante de nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos.
Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos, amado Padre Celestial. Toda la gloria, la honra sea a usted por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.